Es imposible pasear por la avenida Diagonal y no detenerse ante la majestuosidad de este inmueble con aire de castillo medieval o palacio de hadas. Es la Casa de los Punxes, del arquitecto Puig i Cadafalch, el último gran arquitecto del modernismo en Cataluña y el primer representante de la nueva estética del noucentisme. Os vamos a contar su historia. Todo empieza con Bartomeu Terradas y Mon y Ángela Brutau. Eran industriales textiles y terratenientes agrícolas. Ella era hija de Bonaventura Brutau Eustop, uno de los primeros empresarios de lecturas, y había heredado de su padre la fábrica Sucesores de Bonaventura Brutau, de Sabadell. Después de vivir muchos años en Sabadell, se trasladaron a Barcelona. Tuvieron 4 hijos, Rosa, Bartomeu, Pepeta y Ángela. Al morir Bartomeu Terradas, dejó como hereu a su hijo Bartomeu, pero no se olvidó ni de su esposa ni de sus 3 hijas, a las que les dejó un buen pellizco de su fortuna. Bartomeu Terradas, el heredero, estaba muy preparado para dirigir las industrias que la familia tenía en Barcelona, Sabadell y en Sant Jaume de Llierca. Había estudiado la especialidad de industria textil en Suiza y Francia, y era un verdadero sportman, como se decía entonces. Y ahora, Bartomeu, además de jugador, es mecenas, tesorero y segundo presidente del Fútbol Club Barcelona. Hacía 4 años que lo había fundado con su amigo Hans Gamper y otros 10 amigos catalanes y extranjeros. Todo cambiará al casarse con su prometida, Pilar Soler Julià, hija de un vicepresidente del club, y con la muerte de su padre abandonará sus inquietudes deportivas para centrarse en los negocios familiares. La madre, Ángela Brutau, antes de morir quería ver a sus 3 hijas bien casadas y con una vivienda a la altura de su posición social. Para ello, en 1903, compró un terreno a Rafael Bartés y Llagostera. Estaba entre la hoy Gran Vía, la calle Rosselló y la calle de Bruc. Bartomeu hijo, era íntimo amigo del arquitecto Josep Puig i Cadafalch. Él será el arquitecto elegido. Era el arquitecto de la familia. Estaba a punto de acabarles la Granja Terradas, una explotación agrícola que la familia tenía en Seva, y al poco tiempo les construiría el Panteón Terradas Brutau, en el cementiri de Montjuïc. Puig i Cadafalch era uno de los arquitectos más jóvenes de entre los grandes del momento. Gaudí, Domènech i Muntaner, del que fue alumno, Enric Sagnier. Puig i Cadafalch era uno de los más solicitados de Barcelona. Además, era un político influyente. Era regidor del ayuntamiento, diputado de les Corts y presidente de la Mancomunitat dels Prats de la Riba. Y uno de los mayores eruditos de Europa sobre arquitectura medieval. Para la construcción del palacete se disponía de un solar en las afueras. El terreno era triangular, lo que dificultaba respetar el diseño de Cerdà del recién inaugurado Plan de l'Eixample, que por cierto no le gustaba nada al arquitecto. Pero le ofrecía el reto de diseñar un proyecto de fachada a 4 vientos, lo que no era muy usual. Puig i Cadafalch se inspiró en el castillo medieval de Pierrefonds, restaurado por Viollet le Duc, y el castillo Neuschwanstein de Luis II de Baviera, el mismo que también inspirará a Walt Disney su castillo de la Bella Durmiente casi 60 años más tarde. Retomará su experiencia en la Casa Martí, en cuyos bajos acaba de cerrar els Quatre Gats, donde ha utilizado básicamente 2 materiales, el ladrillo visto y la piedra, obteniendo un resultado neogótico de clara influencia nórdica, wagneriana, como a él le gusta. Puig i Cadafalch decide romper con la tradición constructiva en boga. Opta por eliminar en la planta baja los tradicionales muros de carga y los sustituye por pilares de fundición y jácenas metálicas, lo que permite crear espacios más diáfanos. Para la construcción del palacete, Puig i Cadafalch se rodea de los mejores artesanos para la decoración de la fachada. Trabaja estrechamente con el dibujante Enric Monserdà, también amigo de la familia Terradas. Él diseñará, junto a Muntaner, toda la decoración de las paredes, la fachada, los techos, los suelos y los muebles. De la forja se encargó Manuel Ballarín, que acababa de popularizar el sector de la forja al producir mecánicamente piezas en serie para que sean más baratas. De la escultura decorativa se ocupó el taller de Alfons Jujol.
especializado en decoración de elementos arquitectónicos que en 1900 había abierto con su hermano un taller de piedra y escultura en la calle Muntaner 31. Y en las vidrieras trabajó el mejor taller, el de Eudald Ramon Amigó, de la calle Tapinería. Y la casa Butzems y Fradera fabricó las baldosas hidráulicas. Acabada la casa, Ángela Brutau, la madre, pidió permiso al ayuntamiento para instalar uno de los primeros ascensores que vio Barcelona. Hoy en día sigue en funcionamiento. Aunque por fuera da la impresión de que es una sola vivienda, la realidad es que el edificio está compuesto de 3 partes diferenciadas, destinadas a cada una de las 3 hijas, Ángela, Rosa y Pepeta. Y para diferenciar cada una de las casas, cada Falp eligió diferentes ornamentos. La casa de Ángela tiene un ángel y como elemento floral un trébol. Se quería rentabilizar el edificio. Los bajos se destinaron al alquiler de comercios y los pisos de 250 metros cuadrados se alquilaron, quedándose las hermanas los pisos principales de 600 metros cuadrados cada uno. Las terrazas que lucen las 6 magníficas torres recubiertas de cerámica que coronan el edificio contenían las habitaciones de servicio, la carbonera y el lavadero. Josefa se casó y vivió con su marido en su casa, pero Ángela y Rosa quedaron solteras y vivieron con su madre en el edificio propiedad de Ángela. Cuando estalló la guerra civil, la casa fue ocupada. Rosa y su madre, las únicas que todavía vivían en el edificio, tuvieron que huir hasta el final de la guerra. Al morir las hermanas, quedó como heredero Bartomeu, que ante la imposibilidad de dividirla para sus 11 hijos, decidió venderla. La casa dejó de pertenecer a la familia. En 1975 el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional y en 1976 Bien Cultural de Interés Nacional. Tras varias restauraciones, desde 2016, la Casa Terradas está abierta al público. Para acabar, una anécdota sobre Puig i Cadafalch. Él creó uno de los actuales símbolos de Barcelona, el Panot de Flor o Rosa de Barcelona, una baldosa diseñada por el arquitecto para la Casa Ametller, pero que se ha utilizado posteriormente para pavimentar numerosas calles de la ciudad.